Buenos días, que el Señor les bendiga. Maranata, gloria a Dios. ¿Han descansado? ¿Cómo se sienten esta mañana? Gloria al Señor. Amén. Qué bueno escuchar eso. Bueno, es mi privilegio compartir con ustedes esta mañana esta porción de las Escrituras y siguiendo con el tema de la conferencia, preparados para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana quiero proponerles juntos trabajar un aspecto de la preparación para el encuentro con Cristo que tiene que ver con luchar ardientemente por la fe. Luchar ardientemente por la fe. Hemos visto juntos hasta este punto cómo el corazón nuestro tiene que latir junto al corazón de Dios en una pasión nueva y viva por el Señor Jesucristo. Es el primer amor que debe latir a razón de Él. Y es por esto que nosotros clamamos a nuestros hermanos diciendo: Maranata, el amado de nuestras almas viene. Pero también hemos visto cómo debemos hablarle a nuestro propio corazón para hacerlo despertar en un celo por la defensa de la gloria y la causa de Cristo, a razón de que su amada, su iglesia y sus amados están siendo atacados por el enemigo. Por lo tanto, a razón de este celo y pasión por la causa de Dios, y celo y pasión por los amados de Dios, y celo y pasión por nuestra devoción por Dios, no podemos quedarnos indiferentes. Tenemos que librar la buena batalla de la fe. Y esta es una pelea, un combate sin cuartel, en el cual no podemos quedar indiferentes. No podemos quedarnos en un punto neutro. O estamos luchando por Cristo o estamos luchando contra Cristo. Aquí no hay un punto neutral. O somos del ejército de Jesús o somos de los contrarios a Jesús. Y de eso se trata nuestras vidas concentradas en luchar a favor de la causa de Cristo desde nuestro propio corazón y hacia afuera, alcanzando al mundo para el Señor. Y para ello le voy a invitar a uno de los libros más fascinantes que tiene la Biblia, que nos va a enfocar el corazón en cuanto a esto, y es la epístola de Judas, que está exactamente antes de Apocalipsis. Y mientras ustedes se mueven a Judas, voy a recordarles los propósitos que queremos trazar en todo lo largo y ancho de la conferencia para que nuestros corazones y nuestras vidas estén preparadas para el encuentro del Señor Jesucristo. En primer lugar, exhortarnos a vivir a la luz de esta gloriosa esperanza. En segundo lugar, motivarnos a renovar nuestro pacto de amor y compromiso con Dios, con su palabra y con su iglesia. En tercer lugar, alertarnos de los peligros de los últimos tiempos. Hoy enfatizamos uno de los peligros más dramáticos. Y en último lugar, urgirnos a hacer los preparativos del lugar que requiere un evento de la magnitud del retorno del Señor Jesucristo. Y es exactamente para estar preparados para el retorno de Cristo que debemos asumir un rol protagónico en la lucha ardiente por la fe. Y quiero invitarles a la epístola de Judas, su único capítulo y versículo 3. Y la escritura dice de la siguiente forma: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es serio, es muy serio. Se trata de lo que está pasando ahora en medio de nuestras iglesias y de nuestras comunidades. El Señor nos está llamando a una atención urgente y diligente para mostrar una defensa apasionada y nueva a causa
de que la iglesia de Cristo está siendo atacada, de que el evangelio de Cristo está siendo deconstruido y de que los amados de Cristo están siendo llevados a una pasividad en su fe que no es propia del pueblo de Dios y que no es parte del plan de Dios. Otras versiones traducen este pasaje diciendo: amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Entienden la idea del pasaje? Él quería hablar acerca del amor del pueblo de Dios, de las bendiciones que vienen acerca de conocer a Jesús, acerca de la prosperidad espiritual. Pero de repente, cuando miró en derredor, dijo: tengo que cambiar el énfasis de mi tema y cambiar de la bendición a pelear ardientemente por la fe. El tema esencial de este tiempo no es la prosperidad. El tema esencial de este tiempo no es la sanidad, es la lucha y defensa del evangelio hasta que Cristo aparezca por segunda vez. Una iglesia que no esté enfocada en defender la verdad terminará siendo una iglesia apóstata, una iglesia vaga en su fe, una iglesia muerta en sus acciones espirituales, una iglesia que no ama al Señor Jesucristo. El asunto es serio. La Biblia en lenguaje actual traduce: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado, pero ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo escogido. El tema esencial, por lo tanto, aquí tiene que ver con los amados de Dios. ¿Notan la forma tan empática y poderosa con la que el escritor empieza su carta? ¿Cómo empieza diciendo amados? ¿Recuerdan ustedes que es el amor de Dios lo que nos hace distintos? ¿Que es amar a Cristo lo que nos hace diferentes? Este es el depósito de afecto con el cual el Espíritu Santo empieza esta carta. Dice, amados. Esa es la definición más completa de un cristiano, uno que ha sido amado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Estas son las palabras que afirman nuestra vida espiritual. El amor de Cristo nos constriñe. Este es el afecto espiritual que nos urge a defender la común fe. Es un solo Padre, es un solo Dios, es un solo evangelio, nos compete a todos. No es el evangelio de Iglesia Bíblica de la Gracia, no es el evangelio de Iglesia Bíblica de Alma Rosa, no es el evangelio de Iglesia Bíblica de Cotuí, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es mi evangelio, decía Pablo, es tu evangelio por el que fuiste comprado por precio y salvado de tus pecados. Es por lo tanto un amor que se hace recíproco. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Así que nosotros respondemos defendiendo con celo ese amor que está siendo atacado, el amor de nuestro amado Padre Celestial. Ahora, nótate cómo el Espíritu Santo es el que nos mueve a responder en amor. Por lo tanto, la sensibilidad espiritual es un fruto del Espíritu. Dice aquí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Él ha sido muy diligente en escribir porque él ha sentido los impulsos del Espíritu Santo de animar a los creyentes, de exhortar a los creyentes, pero ahora también de defender a los creyentes. ¿Escuchaste eso? Todo hombre y mujer que ha nacido de nuevo tiene una profunda necesidad como de parte de Dios de animar a los creyentes, de exhortar a los creyentes, pero de defender la fe de los creyentes. Y eso es lo que vemos en esta carta. El deseo inicial de Judas es escribirle acerca de la salvación en común, pero ahora encuentra algo más urgente, por lo cual tiene que expresar su vivo celo por el evangelio: la apostasía. La apostasía. La verdad es el punto de coincidencia entre los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, amas la verdad. Si tú amas la verdad, amas el evangelio. Pero si tú dices que amas a Dios y no amas la verdad, hay un problema en tu corazón. Si tú dices que amas a Dios y no defiendes la verdad, hay un problema en tu corazón. Si tú dices que amas a Cristo y no amas la verdad, tienes un problema grande, porque Cristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
y por una razón todavía mayor, por los efectos que esto produce. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero algo sucedió que obligó a Judas a traer ahora una exhortación. Y esta exhortación es a pelear. ¿Cuál es la exhortación de Judas? Pelear. Si tú amas a Dios, no te puedes quedar de brazos cruzados. La indiferencia no es parte del pueblo de Dios. La indiferencia es lo que Satanás produce en el corazón. Nos adormece, nos extravía, nos saca de lo más importante. Dios nos concentra, nos aviva, nos infunde el fuego para pelear por la fe. Y si estamos esperando la venida de Cristo, escucha bien, y estamos adormecidos en la fe, no estamos bien. Debemos hacer que nuestros corazones vibren de pasión por Jesús y ardan por la defensa del Evangelio. Un mundo que está en contra de Cristo, un mundo que es mentiroso, depravado, un mundo que está tratando de ganar nuestros hijos para esclavizarnos en el pecado, no nos puede dejar indiferentes. Tenemos que responder en consecuencia, tenemos que levantar la espada del Evangelio, el escudo de la fe, vestirnos de toda la armadura de Dios y contraatacar. No podemos esperar que el mundo nos ataque, tenemos que atacar primero, porque si no atacamos, nos van a atacar a nosotros. Esta es una guerra. Cristo dijo, yo he venido a traer espada para los que están en contra del Evangelio y paz para los que aman a Cristo. Pero esta paz no tiene que ver con la ausencia de conflictos espirituales, sino con la seguridad de que el que está con nosotros es mayor. Que no hay una batalla que él haya perdido, que no hay un ejército que haya sido derrotado por él, mientras él es el capitán. Que el más fuerte de nuestros enemigos fue atado y vencido en la cruz del Calvario. Así que él ha salido para vencer y nos hace más que vencedores. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos exhorta? A contender, a pelear. Y esta palabra en el original es muy enfática. La palabra contender proviene del mundo atlético, de la lucha libre, de los Juegos Olímpicos, en la que de una manera significativa los hombres luchaban hasta agonizar, hasta que quedara un solo hombre sobre la lona, uno sobre el otro, tomando la victoria. Amados míos, la vida cristiana es una lucha agónica desde el principio hasta el final. Aquí no hay un tiempo de descanso, aquí no hay receso, aquí no hay vacaciones espirituales, aquí todo el tiempo estamos contendiendo ardientemente por la fe, porque cuando nos dormimos, nos pasa como el camarón. Y no nos va bien. Bunyan en su libro El progreso del peregrino nos ilustra que el peregrino iba caminando muy bien con su pergamino en la mano, pero de repente le dio sueño y se durmió. Perdió tiempo, se le extravió el pergamino y tuvo que retornar a buscarlo. No, dormirnos no es así. Despiértense, dice la Escritura, despiértense porque es tiempo ya de que nos levantemos del sueño y sepamos que Cristo viene pronto. Y la manera, escúchame, la única manera de mantenernos despiertos es saber que estamos en una guerra espiritual. Y en esta guerra espiritual el enemigo no tiene hora para atacar. Tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios, con la espada debidamente afilada y el escudo cerca de la mano para mantenernos librando la buena batalla de la fe hasta en el sueño. Hasta soñando tenemos que decirle, ven pronto, Señor Jesús, líbranos del mal, guárdanos de tentación. Ahora, no es cualquier lucha. No es solamente una lucha entre dos ejércitos, sino una lucha cuerpo a cuerpo, porque Satanás no solamente va a usar este sistema de maldad para atacarte, sino que él va a usar tu propio corazón, tus emociones y tus situaciones para atacarte de manera personal. Y por eso tú tienes que estar vestido con toda la armadura de Dios y saber usar la espada del Espíritu para contrarrestar los ataques del maligno. Como cuando Jesús fue puesto a prueba, que dice la Biblia que Satanás lo atacó 3 veces. ¿Y qué hizo Jesús? 3 veces le asestó la espada del Espíritu. Esta es una lucha ardiente y me fascina esta palabra. ¿Cómo es esta lucha? Es como el primer amor. ¿Recuerdan el primer amor? Has perdido tu amor ardiente. ¿Saben una cosa? Cuando el primer amor no está, bajamos la guardia.
Y es exactamente avivar el primer amor lo que los va a llevar a luchar ardientemente por la fe. Es que la fe es lo más valioso que hemos recibido. Y esta fe requiere un amor apasionado que defienda con un celo apasionado lo más valioso que el Señor nos ha dado. Es exactamente este ardiente celo por la fe que nos va a llevar a vigilar de que la fe permanezca intacta, pura y tal como fue entregada a nosotros. Es un objeto de valor que debe ser protegido como si fuera Dios mismo. Es exactamente esta fe que tenemos que valorar, preservar y defender. Pero qué interesante. Esta es la fe que nos dice la Biblia que tiene la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Escucharon eso? ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Así que como columna, ella sostiene la verdad, la fe. Aquí la palabra fe significa el conjunto de verdades que nos ha sido entregada para poder creerlas. Así que mira, lo que la iglesia tiene que levantar no es una teología de la prosperidad y punto. Lo que la iglesia tiene que levantar no es una teología de milagros y portentos, es todo el consejo de Dios. Es en la iglesia el único lugar en el mundo entero donde tú puedes encontrar la verdad. Ni en la ciencia, ni en la filosofía, ni en la inteligencia emocional, ni tampoco en los lugares históricos más recónditos, ni en los oráculos sagrados de otras religiones. El único lugar donde Dios depositó la verdad y la puso como estandarte fue en la iglesia. Lo que tú tienes es el tesoro más valioso del mundo entero y van a robártelo si no lo defiendes. Y en segundo lugar, no solamente dice que somos columna, luego que dice que somos baluarte. ¿Sabes lo que es un baluarte? Un sitio de guerra, una defensa, unos muros que se levantan para defender algo importante. Tú y yo estamos llamados para defender el evangelio. Tú y yo estamos llamados para pelear por la fe. Todo lo que atente contra esta palabra, todo lo que atente contra este evangelio tiene que ser atacado, destruido y derribado. Y eso nos compete. La fe tiene que ver con todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Por lo tanto, tiene que ser defendida. La fe es el cuerpo de verdades que hemos recibido por parte del Espíritu Santo. Y esto ha sido entregado de forma oficial a nosotros para poder defenderlo. ¿Y sabes lo que significa eso? Que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y nunca habrá otro evangelio. El ataque sistemático de Satanás ha sido tratar de sustituir este evangelio, de deconstruir este evangelio, de darnos una oferta más mundana del evangelio. No, mis amados hermanos, lo que se nos ha entregado es el evangelio de Cristo. Lo que hemos recibido es el evangelio de Pablo. Lo que tenemos aquí es el evangelio de los padres de la iglesia. Es el evangelio que recibieron los reformadores. Es el evangelio que nos dieron los puritanos. Es el evangelio histórico que está plasmado en las confesiones de fe. Es el evangelio que tenemos hoy. Es el evangelio que está en la palabra de Dios. No hay otro evangelio. Pablo no predicó otro evangelio. Los puritanos no nos dieron otro evangelio. En las confesiones de fe no hay otro evangelio. En esta Biblia no hay otro evangelio. Y nuestras iglesias deben preservar en el evangelio que nos fue entregado. Ese es el evangelio de Dios. Esa es la palabra de Dios. Debemos contender por la fe porque estamos en tiempos peligrosos. ¿Y sabes cuál es el mayor peligro por el que tenemos que contender? Porque dice aquí el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente de los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y este es el mayor problema con el que estamos lidiando, la apostasía. ¿Cuál es el mayor problema? La apostasía. Mira cómo lo pinta el apóstol.
Hombres impíos que dan la impresión de que aman a Dios, pero odian el evangelio. Hombres impíos que no sabemos cómo entraron a los púlpitos para deconstruir, derribar y destruir el evangelio de Dios desde la misma iglesia. Hombres perversos que te van a decir que el evangelio no funciona, que el evangelio no sirve, que para esta época, en el siglo XXI, el evangelio no es necesario, el evangelio no es suficiente, que necesitamos algo más, que el Señor condene tales personas. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, desde el principio y hasta que Cristo venga. El evangelio sigue siendo poderoso para salvar, para liberar, para transformar, para dar vida, para dar seguridad, para producir gozo, salvación eterna y para llevarnos a donde está Cristo. El evangelio sigue siendo poderoso. El evangelio sigue siendo maravilloso. El evangelio sigue siendo el mensaje de Dios para salvación a la humanidad. ¿Y qué es la apostasía? En términos sencillos, es apartarse de la fe. Es alguien que estuvo en el Señor y renegó la fe. Es abandonar lo que antes se profesaba. Es rebelarse contra lo que Dios ha establecido como bueno y válido. Un apóstata es uno que cree temporalmente, pero que no ha sido redimido o genuinamente salvado, y al fin se aparta y abandona la fe, pero nunca quiere irse solo. Quiere llevarse a otros más con él en su desvarío. Es alguien que abraza la fe de forma temporal y es un enemigo de la verdad y por lo tanto es un enemigo de Dios, del pueblo de Dios y del evangelio. Por lo tanto, la lucha de la cual nos habla aquí el Espíritu Santo es la lucha de la verdad contra la mentira. Es la lucha de la integridad contra la falsedad. Es la lucha de la santidad contra la impiedad. Es la lucha del amor de Dios y el amor a la verdad por la indiferencia y el amor a la mentira. Esto de la apostasía, Jesús lo reveló en varias de sus epístolas y Juan en su carta también dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca fueron de nosotros. De hecho, tuvieron que salir para manifestarse que no eran de nosotros. Y estaban encubiertamente. Y parecían que eran de nosotros. En Lucas capítulo 8, versículos 1 al 5, Jesús nos habla acerca de la parábola del sembrador. Y si ustedes revisan esta parábola, se van a dar cuenta que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en diferentes terrenos. Y ustedes pueden buscar esta parábola en sus casas, pero voy a resumirla lo más breve posible. En primer lugar, era la misma semilla para todos los terrenos. Y la semilla es la palabra de Dios. Los terrenos representan diferentes tipos de corazones donde esa palabra cae y es sembrada. Los diferentes resultados implican dos detalles. Hubo 3 resultados de efectos temporales y un resultado de efecto permanente. ¿Captan la idea? El evangelio produce efectos permanentes. La apostasía produce efectos temporales. Mientras que unos creen de forma superficial, hay solo uno que cree de todo corazón. Y el tiempo y los resultados evidencian que solamente un corazón dio fruto. Y escuchen esto, donde hay un corazón impactado por el evangelio, hay fruto de vida eterna. Hay fruto de perseverancia. Hay resultados genuinos de la fe. Porque Dios dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. La permanencia en la fe es un resultado glorioso del impacto de la verdad en el corazón de las personas. La transformación. La apostasía es más que una indiferencia. Por lo tanto, es un rechazo consistente y perverso en contra de la verdad y es un ataque fiero contra la revelación de Dios, en particular contra la iglesia de Cristo, contra los amados de Cristo, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si yo puedo derribar la iglesia, estoy destruyendo el único lugar en el universo donde Dios ha colocado su verdad, que somos nosotros.
Somos como vasos de barro, pero en nosotros está puesto el tesoro del evangelio. ¿Entiendes el valor de tu fe? Hay cosas que en términos de la creación pueden ser más valiosas que nosotros, pero solamente en nosotros, vasos de barro, está depositada la verdad del evangelio. Dale gloria a tu Señor. Eso te hace especial para Dios e interesante para Satanás. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 10 nos habla acerca de la apostasía y su relación con la segunda venida de Cristo y por lo tanto nuestra actitud de preparación ante ello. Escucha por favor con atención. Dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Escucharon eso? Lo voy a repetir. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es dramático lo que dice aquí. Escucha, en el tiempo en que nos ha tocado vivir, Satanás ha introducido en la iglesia personas que van a tomar la palabra de Dios para llevarte fuera del propósito de Dios desde el mismo púlpito. Y van a cambiar el evangelio. Van a abrir las escrituras, pero no van a leer las escrituras. Van a leer un versículo, pero no te van a explicar el versículo. Eso no es nuevo. En la tentación de Jesús, la segunda tentación fue esta. Y Satanás le dijo: escrito está, a los ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Satanás usó la misma Biblia para distraer al Señor Jesucristo de su misión de ir a la cruz del Calvario. ¿Y saben cómo lo hizo? Le quitó a las escrituras. Si ustedes revisan el pasaje como lo cita Satanás, se van a dar cuenta que hay un pedacito del versículo que Satanás omite. Y eso es lo que hace el apóstata. Toma la Biblia y la edita y hace un evangelio a la medida que le queda bien. Un evangelio que no le pesa. No es una armadura que tú tienes que someterte a la armadura. No, es un evangelio ligero. Es como este poloché suave, fresquecito. Tú andas con él ligero. Te mueves en el pecado y estás con Dios. Haces tu malicia y no te va mal. Crees que vas para el cielo y no te has convertido. No, así no. Ese evangelio no es de Dios. El evangelio de Cristo es un evangelio de santidad, conversión y arrepentimiento. Es un evangelio de vida nueva, de mente transformada. Es el evangelio de morir al yo y vivir para la gloria de Cristo. Es el evangelio del Espíritu Santo, de poder. Y aquí dice: cuidado, no se dejen mover de su forma de pensar, porque Satanás siempre te atacará por las doctrinas. Atacará tu forma de pensar y te dirá: la Biblia no lo dice, pero yo soy un experto en griego. La Biblia no lo dice, pero yo sé hebreo, arameo. Miren, lo único que yo sé es cibaeño y les aseguro que lo que la Biblia dice es la verdad, tal como lo dice en mi palabra. Así como está escrita Reina Valera, eso es lo que Dios ha dicho. No importa que te lo digan en griego o en arameo, créelo que este es el evangelio de poder. Tú no necesitas saber griego, lo que tú necesitas es que el Espíritu Santo te revele la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo se sabe todos los idiomas. Y cuando Él convence en el idioma que sea, te convence para salvación. Pero estas personas han venido con un propósito, han venido a cambiar el evangelio.
La marca distintiva, amados míos, del último tiempo, por lo tanto, no tiene que ver con la violencia excesiva, aunque habrá violencia. No es la ideología degenerada, aunque habrá degeneración ideológica. No es el rumor de guerra, las pandemias o las pestes, aunque habrá pestes, pandemias y guerras. Es la apostasía. Y el terreno de la apostasía no es el mundo, es la iglesia. Por eso tenemos que estar despiertos. Es por esto que cuando la apostasía se levanta en el campamento de Dios, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba yo? ¿Estaba dormido? ¿Voy a seguir dormido? El problema de la apostasía es cuando se ve llegar. Es muy fácil mirar a apóstatas fuera de nuestro campamento, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ver personas derribando las verdades que se supone que pensábamos que eran los fundamentos de la fe y que ellos abrazaron, y de repente ellos saltan con que ahora son pro-gay. O que la Biblia no condena la homosexualidad. Y de repente tú dices, pero si yo leía sus libros, si yo veía sus prédicas. Y él dice, no hay que arrepentirse para entrar al cielo. Dios como quiera nos va a salvar a todos. Y te duele en el corazón. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando se levantan aquí en República Dominicana. Personas que tú conoces, que tú compartiste con ellos experiencias espirituales, que desayunamos juntos, que orábamos juntos, y de repente él dice que la fe que salva no es la fe del evangelio. Y de repente esa persona dice que no, que perseverar hasta el final no es verdad como la Biblia lo dice, simplemente es tratar de llegar un poco hasta que tú, y si te cansaste como quiera vas a entrar al cielo. Que hay un lugar en el cielo para los apóstatas que está fuera del cielo, pero que es en el cielo. Y cuando tú miras a esas personas, tú dices, pero no puede ser. Pues mire, sí puede ser. Porque la apostasía no tiene ningún punto geográfico. Donde quiera que haya una iglesia de Cristo puede aparecer la apostasía. Ahora, ¿cuál es la lucha nuestra? Trata de no ser tú el apóstata. Y la única forma de evitar eso es peleando ardientemente por la fe. Pablo dice, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ahora presta atención, dice, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Recuerdan la oración de Pablo anoche? ¿La recuerdan? Sea anatema el que no ame a Cristo. Pues mira, todos los apóstatas están ya destinados para la condenación. Por cuanto no amaron la verdad, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Estos versículos nos enseñan que con todo engaño, esos mismos que tratan de pervertir la iglesia, lo que van a hacer es llevarse de la iglesia a los que no son de Cristo. Por eso las personas que aman a Cristo saben perfectamente que hay que mantenerse vestidos de toda la armadura de Dios. Nadie los extraviará, dice la Biblia. Por más torpe que sea, nadie los extraviará. El problema es intentar corromper la iglesia de Cristo. Eso es un pecado grave. Es un pecado de condenación, por cuanto no recibieron el amor a la verdad. Dios les envía un poder engañoso para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y el punto es que es el evangelio lo que tenemos que preservar. ¿Sabes cuál es el primer lugar donde el evangelio tiene que ser preservado? En tu corazón.
en tu corazón. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si tenemos el cuidado de nuestra vida espiritual, estaremos preservando la vida de la iglesia completa. Porque como cuerpo nos cuidamos unos a otros, nos preservamos unos a otros, nos amonestamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos sanamos unos a otros. Y este asunto es importante. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, escucha esto lo que Pablo le dice a Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y una buena conciencia y una fe no fingida, de los cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estas personas se autoproclamaron mejores maestros que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ellos dicen, no te preocupes, tú puedes agradar a Dios tal como tú estás. Sigue tu vida, no tienes que cambiar. El Espíritu Santo dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ellos dicen, no, tú no tienes que dejar de ser lo que tú eres para que Cristo te ame. El Evangelio dice, el Espíritu Santo dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y ellos dicen, no, tú puedes negar al Señor y porque tú creíste una vez, tú sigues siendo un hijo de Dios. Están inventando cosas, están redefiniendo cosas. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que la apostasía produce lo contrario que la verdad. ¿Qué es lo que produce la verdad? Según Pablo, un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe verdadera. ¿Y qué es lo que produce la apostasía? Un corazón engañado, una conciencia impía y una fe fingida. ¿Y adivina? No adivines porque los adivinos no entrarán. Y concluye, la fe verdadera es la que será recibida en el cielo. No la fe fingida. No. Los que tienen una fe fingida están siendo engañados y terminarán en condenación. La única fe que entra al cielo es la verdadera. Esto es algo alarmante, hermanos. Algo alarmante. Escucha, algunos hombres han entrado encubiertamente y dice, impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios verdadero. Aquí habla de su apariencia, algunos hombres, y la idea en el original es de reputación. Ahora buscamos hombres que tengan títulos, renombres, likes, views, que tengan referencias internacionales, cuando lo que el Espíritu Santo busca son hombres de corazón limpio, siervos del Dios Altísimo, personas sencillas que saben que son vasos de barro. Ellos no andan exhibiendo sus fotografías y diciendo, este es mi currículum vitae. No, mi currículum vitae dice, salvado por la sangre de Cristo. Eso es suficiente. Somos siervos del que nos llamó. Somos siervos de Cristo y punto. Él fue que nos colocó para ser heraldos de su gloria. Él fue que nos designó y nos dio autoridad para proclamar el evangelio de la verdad. Yo no necesito un título universitario para predicar. No necesito un título de una institución en divinidad. El único título que yo debo tener es Hijo de Dios, proclamador del evangelio. Sal por tu calle, sal por tu casa y cuéntale a otros lo que Cristo ha hecho contigo. Él va a utilizar tu vida con ese propósito. Entonces, ellos por su reputación creen que tienen autoridad. Y luego añade, que tendrán un método. Y es que entrarán encubiertamente. Tendrán apariencia de piedad, pero no. Que tendrán una forma, y es que dice, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ellos rebajan el evangelio.
ellos distorsionan el evangelio. Este libertinaje tiene que ver con lo que llamamos pecados culturales. La idea es un pecado que se practica, pero sin vergüenza. Es un sentido de conciencia abierta, mente abierta. Eso no es nada. Un tatuaje, eso lo hace todo el mundo. Eso no es nada. Los hombres se pueden pelar como ellos quieran. Ellos pueden parecerse a quien ellos quieran. No, mis amados hermanos, no. Mi evangelio, el mío, dice que los hombres deben parecerse a Cristo. Que las mujeres deben vestir con pudor y modestia y parecerse a la novia de Cristo, que se viste de lino fino. Eso es lo que dice la Escritura. Ellas no andan como ellas quieran. Ellas no buscan modelos del mundo. Tus modelos están aquí en las Escrituras. ¿Quieres parecerte a un hombre? Parécete a Pablo. Vive como él, habla como él, anda como él, viste como él. ¿Quieres parecerte a una mujer? Busca a una mujer como Sara. Busca a una mujer como Noemí. Busca a una mujer como Abigail. Vístete como ellas, vive como ellas, habla como ellas. El problema no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Ellos te ofrecen el evangelio de la puerta ancha, de la gracia radical, donde tú puedes hacer lo que quieras y como quieras. Jesús perdonó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, eres libre de hacer lo que tú quieras. Ese es el evangelio de Satanás. Es el evangelio a la carta. Un evangelio donde tú quitas y pones. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto me lo llevo, esto me lo quedo. No, 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 no. El evangelio implica una vida transformada. El evangelio implica santidad. El evangelio implica frutos de justicia. Implica perseverar hasta el final. El evangelio es celo por la gloria de Dios. Y lo más interesante de todos es que su doctrina dice que niegan al único Señor y Dios. Que niegan al único Señor y Dios. Y eso es muy peligroso. Negar al Señor es el pecado de Judas. Nadie que ha negado al Señor sin arrepentimiento ha tenido buenos resultados. Pedro lo negó, pero el Señor lo restauró. Judas lo negó y terminó quitándose la vida. Negar al Señor, su poder, su palabra, sus efectos, es un problema serio. Un problema serio. ¿Y sabes qué es lo más serio de todo? Que la Biblia dice que detrás de la apostasía hay influencias demoníacas. Escucha esto. Dice 1 Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de todo. De todo. ¿Tú estás entendiendo la magnitud de la apostasía? La apostasía es cuando los demonios predican desde el púlpito. ¿Quieres que te lo lea de nuevo? Porque el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El lugar donde debería proclamarse la verdad ahora es el púlpito de los demonios. Necesitamos el espíritu de Berea. Necesitamos el espíritu de Berea. Revisar lo que están predicando las personas. Pero necesitamos un espíritu de celo. Porque si tú sabes que esa persona está en el error y sabes que esa persona está distorsionando el evangelio, no deberías escucharlo. Tú deberías decir, un cristiano no debe escuchar a esta persona. Esa persona está desviándonos del evangelio. Y decir,
no lo escucho más. Y hay personas que dicen, es que no hay nada más que oír. Ponte a leer tu palabra. Ese tiempo, ponte en oración por tu iglesia. Intercede por tus pastores. Apostasía y doctrina de demonios. Fe fingida, conciencia cauterizada e hipocresía. Son actores, tienen máscaras. Prohibirán casarse es lo que Dios manda. Es decir, ellos van a cambiar el evangelio. Van a prohibir lo que Dios condena y van a condenar lo que Dios estimula. Dios dice que no hagan eso, ellos dicen puedes hacerlo. Dios dice no hagan aquello, ellos dicen hazlo. En ese sentido, quiero terminar con estas aplicaciones. Amados, no perdamos nuestra capacidad de asombro. Amados, no perdamos nuestra capacidad de asombro. Aunque el amor de muchos se apague, aviva en tu corazón la llama por el amor de Dios. Aunque el pecado sobreabunde, crece en santidad. Aunque los hombres hablen la mentira, permanece en la verdad. No perdamos nuestra capacidad de asombro. La recomendación del libro de Apocalipsis es: el que era santo, santifíquese más. El que era puro, purifíquese más. Porque la cultura nos va a llevar a la relajación espiritual. No pierdas tu capacidad de asombro. Síguete asombrando por la mentira. Síguete asombrando por la violencia. Síguete asombrando por el error. Pero no te quedes de brazos cruzados. Pelea la buena batalla de la fe. Proclama que hay verdad en Cristo. Vive una vida de santidad y hazlo desde tu propio corazón. La mayor dificultad de enfrentar en ese último tiempo es la apostasía, y para ello necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios. Por lo tanto, procura que la armadura que tú tienes en tu vida es la de la palabra de Dios. La armadura de la fe. Sobre todo, procura colocarte el cinturón de la integridad. Esta lucha no permite que podamos ser indiferentes. No podemos decir, eso no es conmigo. El que se mete con tu Dios se metió contigo. El que se mete con el evangelio se metió contigo. Atácalo. Derríbalo. Destrúyelo. Sobre todo, conviértelo a Cristo. Hazlo parte del ejército. De manera que ahora seamos más peleando a favor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro papel, proclamar el evangelio, preservar el evangelio, defender el evangelio y luchar por la causa de Cristo. Escucha, hermano, estar preparados para la aparición de nuestro Señor empieza dentro de nosotros mismos, manteniéndonos del lado de Dios para no terminar siendo los apóstatas que describe la profecía. La única forma de no ser un apóstata es amar a Cristo hasta el final. Amar a Cristo hasta el final. Luchar no es una opción, es la evidencia de nuestra fe. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.